Que María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy sábado 2 de octubre, día en que celebramos la memoria obligatoria de los santos ángeles custodios. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: les aseguro que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este, en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con menospreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy sábado, día en que celebramos la memoria obligatoria de los santos ángeles custodios. Antes de entrar de lleno a la parte del Evangelio que la Iglesia Católica nos permite escuchar en este día sábado, vamos a leer un poco lo que la revista litúrgica dice acerca de los santos ángeles custodios. La vocación de los ángeles consiste primero que nada en contemplar al Señor en el cielo y alabarlo sin cesar. Pero de acuerdo con la Sagrada Escritura, el Señor les ha encargado presentarse ante los hombres en una forma fraternal. Esto es lo que recordamos al festejar a los santos ángeles custodios o los ángeles de la guarda. Que por intercesión de nuestros ángeles custodios, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Y para este día hemos escuchado una parte del Evangelio de San Mateo, tomada del capítulo 18, versículo del 1 al 5 y el versículo 10. Recordemos, mis hermanos, que este capítulo 18 del Evangelio de San Mateo hace parte de lo que se conoce como el discurso eclesiológico o discurso comunitario o sobre la vida de la comunidad. Y los primeros versículos del 1 al 5 nos habla a nosotros sobre quién es el mayor. Y vea qué interesante esto, porque dice que en aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Los apóstoles, y también veíamos en estos días 72 que el Señor había designado para ayudarle a los apóstoles con el encargo de expulsar demonios, sanar enfermos, predicar el reino de Dios. Esos discípulos se acercaron a Jesús con una pregunta bastante interesante. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el más importante? Están preguntando los apóstoles. Y la respuesta del Señor es aún más interesante que la misma pregunta, porque recordemos que los apóstoles antes de Pentecostés tenían unos sentimientos un poco alejados del misterio de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque antes de Pentecostés los apóstoles estaban ensimismados, egolatrizados, eran egoístas, querían los mejores puestos, sentarse a la derecha, sentarse a la izquierda, peleaban por quién era el mayor, peleaban porque no querían tal vez servir, estaban llenos de miedo, se escondían por miedo a la muerte, entre muchas cosas que podemos encontrar nosotros en la Sagrada Escritura. Después de Pentecostés vemos que esos hombres son transformados por la fuerza del Espíritu Santo y todas esas actitudes, esos sentimientos, todas estas cosas que vemos de ellos pues ya quedan a un lado porque son convertidos verdaderamente en hombres del Espíritu, en hombres nuevos. Sin embargo, vea qué interesante que se acercan a Jesús iniciando este discurso eclesiológico con esta pregunta de quién es el mayor, el más importante en el reino de los cielos. ¿Y el Señor qué hace? El Señor Jesucristo llama a un niño, lo pone como ejemplo. Recordemos que los enfermos, los pecadores públicos, las mujeres y los niños eran excluidos también del pueblo, eran
de una u otra manera no vistos también como los hombres fuertes, mayores de edad, porque un niño pues no le daba absolutamente nada al Estado, solamente quitaba, pedía, entonces eran excluidos. El Señor Jesucristo toma un excluido, a un niño, y lo pone en medio de ellos, y el Señor Jesucristo les dice, y esta expresión me encanta, y cada vez que ustedes la escuchen, pongan mucha atención, porque cada vez que el Señor dice, yo les aseguro, dice el Señor algo importantísimo. Va a decir el Señor, yo les aseguro, y va a hablar de un cambio. Si no, cambian. Recordemos que la palabra cambio dentro del Nuevo Testamento viene de una raíz griega que es metanoia. La raíz metanoia se puede traducir como cambio, transformación, pero también se puede traducir como conversión. Es decir, si no cambian, si no te convierten, dirían por ahí Romanos en el capítulo 12, versículo 2, transfórmense. Y la Biblia, Jerusalén dice transfórmense. La Dios habla hoy, dice cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Si no cambian y se hacen como niños, es decir, el mayor en el reino de los cielos, el más importante, no es el que sabe mucho, el más importante no es el más dotado, el más importante no es el que tenga más cualidades humanas, sino que el Señor va a decir algo bien, pero bien importante. Si no cambian y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Hacerse como niños. Yo lo veo desde esta perspectiva y me encanta esta visión que les voy a decir. Cuando nosotros, los que nos dedicamos a este tema de la sanación, vemos que hay un tipo de sanación que es la sanación interior. ¿Y qué es la sanación interior? Volver a nuestro pasado, pero tomado de la mano de Jesús de Nazaret. Recordemos que dice la Biblia en Hebreos 13:8, Jesús, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, el mismo. Entonces, tomado de la mano de Jesús, volver a nuestra niñez, volver a nuestro pasado y empezar a caminar con el Señor para que el Señor vaya sanando todas las etapas de nuestra vida que estén enfermas. Si no cambian y se hacen como niños, dice nuestro Señor, no entrarán en el reino de los cielos. Y viene el versículo 4 a decir algo bastante interesante. Dice el versículo 4, así pues, quien se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Va a hablar el Señor de una humillación. Recordemos que la palabra humillarse es familiar de la palabra humildad y viene de la raíz humus, que significa tierra, ¿no? El que se agacha, el que se abaja. Y lo va a decir Santiago en su carta, el que agacha la cabeza, Dios se la corona. Si no se humillan, si no se hacen como niños. Recordemos que esta raíz niños viene del griego nepios. Y nepios significa no solamente niño, sino pequeño, ¿no? Pequeño, el que se agacha, el que se baja delante del Señor. Y teológicamente, ¿qué significa esto? Humillarme, bajarme, agacharme, volverme pequeño delante de Dios, es entrar en la adoración. Y vea qué bonito esta visión. Adorar al Señor. Para eso necesitamos un corazón humilde, un corazón sano, para poder entrar en esa presencia del Señor, para poder ser un nepio. La Virgen María lo dijo. He aquí la esclava del Señor, del griego doulos, esclavo doulos, la esclava del Señor, la humildad de su esclava, lo va a decir en el Magnificat. Y esto es bonito, mis hermanos, porque cuando nosotros hacemos eso, verdaderamente entramos en esa intimidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y después va a decir el versículo 5, el que reciba a un niño, a un pequeño, que también se puede traducir esta palabra como un enviado o un discípulo, el que reciba a un pequeño, en mi nombre me recibe a mí. Porque cuando nosotros nos bajamos delante del Señor y permitimos al Señor que Él actúe en nuestra vida, que sane nuestro pasado, que sane nuestra historia, pues nosotros nos volvemos en discípulos del Señor, en pequeños del Señor. Y el que reciba a un pequeño, dice el Señor, me recibe a mí. Bajo esta perspectiva, este prisma bíblico y teológico, podemos entender el versículo 10, donde dice el Señor, guárdense de menospreciar a uno de estos pequeños. Vea qué interesante, pequeños, nepios, a uno de estos pequeños, porque yo les digo que, y va a citar el Señor a los ángeles, que sus ángeles de los cielos, o los ángeles en los cielos. Y hoy celebramos la memoria obligatoria de los ángeles custodios. Los ángeles ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos.
y es importante que nosotros tengamos en cuenta, porque como decía esta revista, que el encargo primero de los ángeles es adorar a Dios, contemplar el rostro de Dios. Entonces, cuando nosotros nos agachamos, nos bajamos, nos humillamos, nos hacemos pequeños, le permitimos al Señor que sane nuestro pasado, que sane nuestra historia, porque Él es el Dios de la historia, entonces entramos en esa misma vocación que tienen los ángeles, esa vocación primera, de contemplar, de adorar verdaderamente el rostro de Dios. Porque, escúcheme muy bien esto, San Agustín de Hipona decía, si me preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Pero si me preguntas por su oficio, por lo que hace, te diré que es un ángel, porque la palabra ángel significa enviado. Un salmo dice que Dios hace ángeles a los espíritus. ¿Y qué significa esto? Que estos seres espirituales no corporales, estos que están ahí adorando continuamente el rostro de Dios, reciben una vocación que es venir a los hombres para entrar en una serie o una especie de servicio a los hombres, ¿no? Que son seres preternaturales. Recordemos que nosotros somos naturales, los seres humanos, hombres y mujeres. Los ángeles son preternaturales y Dios es sobrenatural. Aunque son preternaturales, que significa que están por encima de la naturaleza, vienen por el mandato divino a servir a los hombres. Entre ellos encontramos lo que festejamos hoy, los ángeles de la guarda o los ángeles custodios, que están contemplando el rostro de Dios, que están contemplando la gloria de Dios, pero que vienen por mandato divino a cuidarnos a nosotros, los seres humanos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Por responder de esa misma manera. Tenemos que buscar el rostro del Señor y permitirle a esos ángeles custodios que nos guardan, le llamamos ángel de la guarda, que sean los que nos protejan y aquellos que también vayan guiando nuestro camino para que nosotros seamos pequeños y tengamos ese encuentro íntimo y personal con Dios. Porque en sí, el culmen de la fe es esa, la visión beatífica de la divinidad, es decir, contemplar el rostro de Dios cara a cara. En el Antiguo Testamento decía que Moisés hablaba con Dios cara a cara, boca a boca, como un amigo habla con su amigo. Y eso es lo que Dios quiere de todos y cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, por intercesión de la Virgen María, tenemos que hacernos pequeños, tenemos que hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos, para contemplar verdaderamente la gloria de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor, danos espíritu de niños, como dice el Santo Evangelio. Que no perdamos la sencillez, el encanto, la admiración, la sinceridad y la inocencia. Que los santos ángeles custodien estas virtudes necesarias para entrar en el reino de los cielos. Virgen María, Madre de Dios y Señora de los ángeles, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy sábado 2 de octubre, día en que celebramos la memoria obligatoria de los santos ángeles custodios. Le pedimos al Señor que por intercesión de los santos ángeles y a través del corazón de la Virgen María podamos nosotros también contemplar su gloria. Antes de irme, mis hermanos, les recuerdo encarecidamente y les pido el favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Ya superamos, mis hermanos, los 362,000 suscriptores. Vamos camino al 1,000,000, pero necesito de su ayuda, de su suscripción. Por favor, suscríbase al canal, dele like a los videos y compártalo con sus familiares y amigos. También los invito a que se suscriban a un segundo canal que tengo, que se llama el canal de la Corporación Ángel. Recuerden que con esta corporación nosotros estamos construyendo la Granja La Inmaculada, que va a ser un centro de rehabilitación para drogadictos alcohólicos y un refugio sacerdotal. Sacerdotes que están enfermos, abandonados, en crisis o pasando alguna situación difícil, vamos a tenerlos, si Dios nos lo permite, en este lugar para que estén allí pasando sus momentos, sus últimos días de vida o tal vez en este lugar reconstruyéndose humana y espiritualmente. Así que por favor apoyen esta misión suscribiéndose al canal. Si no lo encuentran, aquí arriba les dejo el link para que ustedes puedan encontrar el canal de la Corporación Ángel. También les digo, mis hermanos, que
vamos a tener, si Dios lo permite, el encuentro virtual para los miembros activos del canal de YouTube en este mes de octubre. Recuerda que el mes de octubre es el mes dedicado al Santo Rosario. Así que le estamos orando al Señor para que nos dé la fecha. Es un domingo de octubre. Vamos a pedirle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que nos ponga esa fecha para poder estar con todos y cada uno de ustedes. Por ahora les pido, únanse en el canal como miembros activos y los espero en estos hermosos congresos virtuales que el Señor nos está regalando. Y por último les pido por favor que nos extiendan una ofrenda voluntaria para continuar con esta misión que el Señor nos ha regalado, esta misión evangelizadora a través de los medios masivos de comunicación social y también a través de la ayuda a los pobres, de la caridad. Así que ahí les dejo las cuentas bancarias en la pantalla, PayPal y los otros medios para que ustedes nos puedan extender esa ofrenda voluntaria. Que oraremos por ustedes para que el Señor los bendiga y los prospere al 100%. No siendo más, mis hermanos, recibimos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.